nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Y uno de los capítulos más grandiosos de la Biblia en el Nuevo Testamento es la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, el apóstol San Pablo nos habla acerca de la resurrección. Ahora, cuando pensemos en este tema, o pensamos en este tema, el tema de la resurrección, quiero que usted no solamente piense en un evento extraordinario y maravilloso, por supuesto, pero más que un evento, piense en el significado de la resurrección. El significado. ¿Qué significa la resurrección para nosotros los cristianos? La resurrección de Cristo. Y no solamente qué significa la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos, sino cómo se aplica esa resurrección a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a los quehaceres de la vida diaria. Si entendiéramos el significado y aplicaríamos ese significado a nuestra vida, hermanos, nosotros no estaríamos aquí en esta mañana. Nosotros estaríamos en un estadio alabando al Señor, con muchísima gente, miles y miles de personas alabando al Señor. Entonces, no basta saber una verdad. Recuerden que los médicos saben mucho y también mueren de cirrosis porque son bebedores, mueren de los pulmones porque son fumadores. Entonces el saber no me garantiza que voy a vivir una vida larga. El saber la Biblia no me garantiza que viviré de acuerdo a los sueños de Dios, de acuerdo a la visión de Dios. El saber no me va a ayudar a encontrarme con los sueños, la visión de Dios o que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Lo que nos va a ayudar es saber el significado y cómo aplicamos el significado de las verdades de Dios a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 15, para observar justamente el evento de la resurrección o lo que los apóstoles, como el apóstol Pablo, enseñó acerca de la resurrección. Y voy a tomarme para leer varios versículos. Capítulo 15, versículo 1, Pablo empieza su exposición acerca de la resurrección de esta manera. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué o anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué o anuncié, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar luego lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías, estoy en el versículo 3, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, Pedro, después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos. Mire, Pablo está dando las pruebas de la resurrección. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen o murieron. Y después se le apareció a Jacobo, y luego a todos los apóstoles. Y dice, y al último, en el versículo 8, de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Luego, el apóstol Pablo sigue relatando, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado en vano, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes.
Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, la prédica apostólica, si Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, ¿para qué predicamos si Cristo, para Pablo, si no hubo resurrección, él dice, dejo de ser apóstol, dejamos de ser iglesia, si es que Cristo no ha resucitado? Yo no tengo ya nada que predicar, nada que enseñar, nada que decir, ni tenemos por qué reunirnos en esta mañana si Cristo no ha resucitado. Vana es verso 14, vana es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Mas aún somos hallados testigos falsos, dice, de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, hemos dicho que Dios resucitó a Cristo. Y verso 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Miren qué tremendo era la enseñanza cristiana apostólica. O sea, si no había resurrección, entonces no había cristianismo, ¿no? Parece que algunos no saben que hay resurrección, por eso no están en esta mañana. Por lo menos si piensan como católicos, ¿no? Pues el católico sabe que hoy es el día de la resurrección, dicen los católicos, ¿no? Hoy día es la Pascua de Resurrección, muy bien. Pero parece que algunos ni creen, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi primer pastorado, la iglesia me decía, pastor, nos vamos a reunir a partir de las 6 de la mañana para en algo siquiera imitar a María Magdalena. Porque dice que ella fue cuando estaba aún oscuro, fue al sepulcro para ungir al Señor. Y nosotros que ya sabemos que resucitó, entonces hay que estar a las 6 de la mañana. Y teníamos todos los domingos, primero, hasta el domingo de resurrección, teníamos domingo a las 6 de la mañana. Y se llenaba el culto, se llenaba llenecito. La gente estaba ahí en el culto, a las 6 de la mañana. Y después terminaba, ¿no? Había un desayunito, desayunábamos y seguía el culto normal como siempre. O sea, no es que decíamos un culto a las 6 y después ya no sé. No. A las 6 era el culto de resurrección, ¿no? ¿Ya? De 6 a 8, culto de resurrección, de 8 a 9, un desayunito, un break, y a las 10 empezaba nuevamente el culto. Seguíamos normal. Ahora, ni los cristianos creen en la resurrección, miren, ni los cristianos creen en la resurrección. Pero Pablo dice, si nosotros no creemos en la resurrección, entonces, vano es que nos reunamos, vano es que tengamos fe. Más bien dice, verso 19, somos los más dignos de lástima, si esto no es verdad. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó. Y la historia dice que Cristo resucitó. Nuestra fe no es una fe en algo místico o en algo soñador, ¿no? Que los cristianos sueñan que su líder resucitó. No, la historia dice antes de Cristo y la historia dice después de Cristo, lo cual significa que la resurrección no solamente es un acto de fe para los cristianos o una fe en nuestro Señor como resucitado, sino que también es un evento histórico. Es un evento histórico. Así que si el mundo quiere ir en contra de toda la historia, entonces tiene que borrar de todos los libros el antes de Cristo y el después de Cristo. Tiene que borrarlos, ¿no? Pero no los va a poder borrar porque es parte de la historia. Nuestra fe es algo objetivo, es algo histórico
y es algo espiritual. Ahora, quiero leerle los versículos que siguen, el verso 20, 21, 22 y 23. Pero ahora Cristo, dice Pablo, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron o murieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, la muerte física y la muerte espiritual, entró por un hombre llamado Adán, también por un hombre, Jesucristo. También por un hombre, Jesucristo, vino la resurrección de los muertos, porque Cristo ha resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, desde la muerte de Adán, o desde el pecado de Adán, todos morimos, también en Cristo, todos, por él haber resucitado, todos serán vivificados. Todos tendrán una nueva vida, o todos vendrán a la vida. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo fue la primicia de la resurrección, el primero en resucitar de entre los muertos, para ser vivificado en una nueva vida, en una vida espiritual. Cristo, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Amén. Los que son de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Como Cristo ha resucitado, y Él ha sido el primero de la resurrección de entre los muertos, entonces, en orden, después de Él, resucitarán todos los que son de Cristo. ¿Eres de Cristo? ¿Y los que no están serán? No sé. Pero aquí dice que en la resurrección primero fue Cristo y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida. Los que son de Cristo resucitarán en su venida. ¿Sabe que en la Biblia habla de 5 resurrecciones? ¿Cuántos saben que la Biblia habla de 5 resurrecciones? Que no han venido a Logos, pues hermano. Aquí en Logos hemos enseñado Apocalipsis, hemos enseñado Daniel, y ahí hemos visto las 5 resurrecciones que habrán. Espero que no esté en la quinta, porque en la quinta es la muerte segunda. Es para los que vendrán al trono blanco. Y ahí serán juzgados y echados al agua de fuego y azufre. Esa es la quinta resurrección. La primera es la de Cristo. Aquí está. Cristo, las primicias. El primero que resucitó en esa revelación, en esa visión que Dios ha dado al mundo y a la iglesia del sueño que Él ha tenido de que la vida no acabe en una tumba, como piensan todas las grandes religiones del mundo, sino que la vida empieza en la resurrección. Nuestra vida empieza en la resurrección. Nuestra vida con B mayúscula empieza en la resurrección. Nuestra vida aquí es una vida de humillación, una vida de dolor, una vida de limitaciones, pero es en la vida de la resurrección donde toda la deshonra, toda la humillación termina para realmente tener la vida que Dios soñó, la vida que Dios nos ha mostrado como visión en su santa palabra. Hablar de la resurrección es hablar de la visión de Dios, de cómo Dios ve el futuro de nuestra vida. Y hablar de la resurrección es hablar de los sueños de Dios, que Dios nunca quiso y por eso el Señor nos ha hablado en su palabra de la resurrección. Entonces la primera resurrección es la de Cristo como primicia. 1 Corintios, aquí estás, 15:23. La segunda de resurrección en la Biblia, y aquí se menciona, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Esa palabra luego significa lapso de tiempo no designado.
lapso de tiempo no designado. Cuando la palabra dice luego en el griego, es una palabra griega que es epetra, que significa un lapso de tiempo no designado. Es decir, después que Cristo resucitó, entonces hay un tiempo designado por Dios, un lapso de tiempo que no dice cuánto es desde la resurrección de Cristo, para que luego los que somos de Cristo podamos resucitar. Y luego dice, entonces vendrá el fin. Después de las resurrecciones que vendrán, en la segunda venida de Cristo, porque está relacionado, ¿se dan cuenta? La resurrección, los que son de Cristo, está relacionada con la segunda venida del Señor. Entonces, ¿cuándo será la resurrección de los que están en Cristo? Cuando Cristo venga. ¿Cuál es ese lapso de tiempo? Es entre la primera resurrección de Cristo y su segunda venida, cuando entonces el Señor traerá la resurrección. Pero luego termina diciendo el versículo 24, y entonces vendrá el fin. O sea, Cristo viene, hay resurrecciones, y luego viene el fin. ¿El fin de qué? El fin de esta presente era, que empezó en Adán y terminará cuando las resurrecciones, las 5 resurrecciones se hayan completado, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De esta era presente, de esta era que vivimos, en la cual Dios construyó los cielos y la tierra, puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y entonces estamos viviendo esta era y terminará cuando Cristo venga y se completen las 5 resurrecciones. Ahí vendrá el fin. Pero el fin de esta era, porque Apocalipsis capítulo 21 dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, empezará una nueva era. ¿Con quiénes? Con los que han resucitado en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso! Dios nos ha mostrado una visión del sueño que Él tiene en cuanto a la vida del ser humano. Y esta visión es que resucitaremos. Al terminar esta era, al terminar este siglo de esta primera creación, para entrar en una nueva creación, en donde solamente los que hayan resucitado en Cristo, los santos de Dios, vivirán en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra. Entonces, si este es parte del significado de la resurrección, entonces quiere decir que yo no debo vivir apegado a las cosas de este mundo. Porque en principio esta era va a terminar. ¿Qué significa que esta era va a terminar? Va a llegar a su fin. Que todos sus carros, sus edificios, sus casas bonitas, todo lo material de esta vida se va a hacer añicos. ¿Qué le va a quedar a usted? Su alma, su espíritu, el carácter de Cristo, para entrar en esos cielos nuevos y en esa nueva tierra. Y si no, el Señor lo pondrá ahí pues a que aprenda nuevamente, ¿no? Por los siglos de los siglos de los siglos. Le va a presentar a Caín, no, Caín no va a estar. Le va a presentar a Noé para que le explique, ¿no? Y después va a pasar por todos los hombres de Dios, ¿no? Noé, no, desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Y los Josué y Moisés y todos los jueces, ¿no? Le va a hacer todo lo que no ha estudiado en Logos, aquí en la iglesia, ahí por los siglos de los siglos. Le van a dar los ABC, así que le conviene, porque si no entra ya de frente para hacer lo que el Señor quiere. Pero si no, no sé qué va a pasar. Algunos no piensan. Pero evidentemente usted no va a ir a un lugar donde el Señor lo va a tener ocioso, o Dios es ocioso. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Así dijo, mi Padre sigue trabajando. Así que en el cielo vamos a tener cosas grandiosas y maravillosas que el Señor ha preparado para nosotros. No nos ha dicho mucho, nos ha dicho poco, pero deben ser grandiosas, deben ser maravillosas. Ahora,
¿Cuál es la segunda resurrección? Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice el mismo apóstol San Pablo las siguientes palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16. Pues el Señor mismo, hablando de Cristo, su segunda venida, pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, verso 17, nosotros, los que estemos vivos, los que no hemos muerto, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han muerto y han resucitado en Cristo, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aplicación: confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. La segunda resurrección después de Cristo es la resurrección de los que han muerto en Cristo. Si se fue alguien de nuestra familia habiendo creído en Cristo, cuando Cristo venga, los primeros en resucitar van a ser ellos, los creyentes en Cristo. Y luego los que estemos vivos en ese momento, si es que estamos nosotros vivos y se produce en este tiempo, entonces también, juntamente con ellos, vamos a ser transformados para ser arrebatados o raptados o trasladados a la presencia del Señor para siempre. Ahí acabará la era de la iglesia. Claro, porque si la iglesia se va, ¿ya quién va a predicar? Nadie. Ya no habrá quien predique. Los templos se quedarán vacíos. No habrá, salvo de los que se quedaron, y entonces vendrá un pseudo pastor para hacer el culto con ellos hasta que el anticristo aparezca. Porque después de la venida de Cristo aparece el anticristo. Cuando la iglesia sea raptada, va a aparecer el último gobernante mundial de la historia. Ahora, a mí siempre me llama la atención las palabras en la Biblia. En el verso 16 dice, pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Y luego dice, otra vez la palabra voz, con voz de arcángel. Y luego dice, con trompeta de Dios. La Biblia, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo me pregunto, cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor va a gritar a los escogidos. Me pregunto si todos los creyentes oirán la voz de Jesús. ¿Saben qué? En el mensaje a las 7 iglesias, al terminar cada mensaje, el Señor le dice a la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos para oír, oiga, pero no está hablando de estos oídos. No está hablando de estos oídos. Porque dice el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Y el Espíritu, usted me puede hablar naturalmente, yo oigo con mis oídos humanos. Pero cuando habla el Espíritu, usted va a oír al interior de su ser. Cuando el Espíritu habla, usted va a oír internamente. Salvo que sea voz audible de Dios. Pero, vamos a decir, todos los creyentes oímos la voz interna del Espíritu Santo. Bueno, los que hemos aprendido a buscar al Señor y estamos en comunión con Él, oímos la voz del Espíritu. No es oír con nuestros oídos humanos. Entonces, cuando Cristo venga, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el mundo no lo va a oír. Los oídos humanos no lo van a oír. Ni los oídos carnales de los creyentes tampoco creo que lo van a oír. Lo van a oír los que hayan aprendido a oír al Espíritu de Dios. Por eso nos conviene estudiar la palabra. Nos conviene orar. Nos conviene ayunar, porque así el Espíritu nos va enseñando a oír al Espíritu que está en nuestro espíritu.
Y si no, ya sabe lo que va a pasar. Usted va a ser de la congregación del anticristo. Porque el anticristo viene inmediatamente. Segunda Tesalonicenses, si quiere léalo ahora, en casa. Segunda Tesalonicenses, o sea, esta es primera, ¿no? Segunda Tesalonicenses habla de que el anticristo va a venir. Después del arrebatamiento, el anticristo viene, entra a la historia y se convierte en el último gobernante mundial. Y el que tenga o el que se deje sellar en la frente o en la mano, ese no va a ser salvo. Y el que no se deje sellar va a morir por su fe. O sea, ahí ahorita el pastor les dice, vengan hermanos, vengan al culto, vengan al ayuno, vengan a las clases, asisten al GSM. Pero ese día no le van a decir vengan. Ese día o los matan o los sellan. ¿Ya? O los matan o los sellan. Ya no es que el pastor, hermanos, vengan, asistan a la GCC, hermano, venga al culto, hermano, ore, hermano, haga su devocional. No, ahí ya nada. Ahí el anticristo viene, es un ser, ¿cómo le llaman a los que solamente mandan? Autoritario, ¿no? Es un hombre autoritario. Y dice, o me sigues o eres parte de mi congregación y te sello, o mueres. Una de las dos. No sé si yo tengo que hablar así también. O vienes a esta iglesia o te vas. O eres o no eres. ¿No? O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, el Señor te va a vomitar. No yo, el Señor dice que te va a vomitar de su boca. Ahora, miren hermanos, esto es lo que va a suceder entonces. Esta es la segunda resurrección. Luego viene la tercera y la cuarta resurrección. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el Señor viene en su segunda venida. Lo primero que hace, capítulo 20, versículo 1, es atar al diablo, a Satanás. ¿Por qué lo va a atar? Porque él va a empezar un gobierno de 1000 años. Capítulo 20, versículo 3, lo arrojó al abismo, lo encerró con un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, el Señor viene en su segunda venida, lo primero que hace es atar al diablo, al anticristo, al falso profeta, a todos los que habían gobernado, van a ser echados al lago de fuego, directamente, dice la palabra en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero Satanás va a ser atado por 1000 años, porque el Señor todavía lo va a soltar después del milenio. Entonces el Señor viene, instaura su gobierno mundial, el gobierno de Cristo, prometido por los profetas en el Antiguo Testamento a la nación de Israel y a las naciones. Nosotros nos hemos ido antes. El capítulo 19 dice que venimos con Cristo en su segunda venida. Primero el Señor nos jala a nosotros y después nos trae en su segunda venida. Recuerden que el pasaje que hemos leído dice que ¿dónde nos encontramos con el Señor? No dice aquí, en la tierra, en el aire. Por eso, primero nos jala y luego nos trae a la tierra, donde todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. Y el capítulo 19 dice que vamos a descender con Él. Y una vez que desciende a la tierra, lo primero que hace es con la espada de su boca, capítulo 19, mata a todos los adversarios, a todos los que querían destruir a Israel, al anticristo, al falso profeta, los echa al lago de fuego y mata a todos los ejércitos que se habían reunido allí. Y luego ata al diablo para gobernar sin que este mundo, todavía estamos en esta era, la era en que estamos viviendo, para que en esta era y en este mundo Cristo pueda gobernar sin la tentación del diablo. Que no haya demonios que nos tienten. Y se inician el gobierno milenial de Cristo. Miren el verso 4 ahora. Luego hay una visión, y en esta visión, en el verso 4 dice, también vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les dio autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido, ¿qué? Esos son los que dijeron, sello conmigo no, prefiero morir. Es en el tiempo del gobierno del anticristo. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios,
y los que no habían adorado a la bestia, porque él va a ser el pastor de toda la gente, él va a querer que lo adoren, a los que no le habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y estas almas, dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces quiere decir que aquí se produce, cuando Cristo viene, todos los que han muerto en la tribulación por haber confiado en Cristo, no haber aceptado el sello de la bestia, el Señor los va a hacer resucitar. ¿Para qué? Para que, dice, gobiernen con Él por 1000 años. Entonces, venimos con Cristo a la iglesia y se unen a nosotros los que murieron en la tribulación, porque Cristo los va a resucitar para que también estén en el milenio y gobernemos juntamente con Él. Nuestro futuro es ser gobernantes. Por eso es que gobierne primero, aprenda a gobernar su propia vida, su tiempo. Aprenda a gobernarlo. Porque yo no sé cómo el Señor lo va a poner a gobernar si usted todavía no aprendió a gobernar su tiempo, todavía no gobierna el dinero que recibe, todavía no gobierna en sus relaciones porque usted lo pisan por arriba y por abajo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Toqué carne? No sé. Pero lo que Dios está diciendo es que vamos a gobernar. Y la primera persona a quien debe ser gobernada es usted mismo. Y luego los que están bajo autoridad de usted. Ahora, ya estamos en 3 resurrecciones. Falta una cuarta. Para ver la cuarta resurrección tenemos que ir a Daniel capítulo 12. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel habló de la resurrección de su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. En Daniel capítulo 12, el Señor le mostró a Daniel que el pueblo de Israel resucitaría. En aquel tiempo, Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela, este es un ángel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo, el pueblo de Israel, y será un tiempo de angustia, cual nunca hubo antes que existen, desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, en un tiempo de angustia para la nación de Israel, esto es en el tiempo de la tribulación, es en el tiempo del gobierno del anticristo, en ese tiempo tu pueblo será librado y todos los que se encuentren escritos en el libro. ¿Quiénes van a ser librados en ese tiempo de angustia? El tiempo del gobierno del anticristo, el tiempo de los años de la tribulación. Dice, tu pueblo será librado y todos los que se encuentren inscritos en el libro, o sea, los que sean creyentes, los que hayan creído. Y muchos, verso 2, y muchos, no dice todos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, es decir, resucitarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ahí está hablando sobre la resurrección de ¿quién? Del pueblo de Israel. Nosotros hemos hablado de la iglesia, que es resucitada, los que hayan muerto en Cristo. Hemos hablado de la resurrección de los que murieron en el tiempo de la tribulación. Aquí Daniel ha recibido una visión de los que van a resucitar solo del pueblo de Israel, pero que estén inscritos en el libro de la vida, 12.1, y ellos van a resucitar, y también dice, otros van a resucitar, unos para vida eterna y otros para ignominia. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo será esta resurrección? El versículo 1 lo responde, que va a ser cuando sea tiempo de angustia que no lo ha habido nunca y que en ese tiempo el pueblo de Israel será librado. Esto sucederá en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo gobierne sobre este mundo. Entonces, ¿cuándo será la resurrección? Va a ser al final de la tribulación, cuando Cristo venga. Él resucitará a todos los santos del Antiguo Testamento. Esta es la cuarta resurrección. Todos los santos del Antiguo Testamento resucitarán, desde Adán
todos los que pusieron su fe en el Señor, todos los que creyeron en Dios, Noé, Sem, Can no, porque de ahí vino el más idólatra que fundó Babel y luego Babilonia, que fue Nimrod. Pero todos los que confiaron en Dios, Abraham, Isaac, Jacob, los que confiaron en Dios, todos los que confiaron en Dios, hicieron los sacrificios, porque Dios mandó hacer sacrificios como una manera de él acercarse. ¿Se acuerdan? Desde Abel, el Señor les enseñó a acercarse a él mediante sacrificio, y así es como ellos pusieron su fe. Porque ¿se acuerdan que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿en quién estaban poniendo su fe sin saberlo? Desde Abel y Caín. Bueno, Abel, Caín no lo puso. Abel estaba poniendo su fe en Cristo. Cuando se hacían los sacrificios después por Moisés, que el Señor le enseñó a su pueblo, ¿en quién estaban poniendo su fe? ¿Quién realmente estaban muriendo por sus pecados? Porque el sacerdote decía, lo sacrificas y entonces tú vas a ser perdonado tu pecado. Estaban poniendo su fe en Cristo sin saberlo. Por eso es que ellos resucitarán también. Todos los santos, los que creyeron en el Señor, en todo el Antiguo Testamento, porque una vez que viene Cristo ya tienen que creer en Cristo. En Cristo. Pero antes de Cristo, hasta el mismo momento de la muerte de Cristo, todos los que confiaron en Dios y fueron al templo, hicieron su sacrificio, todo igual, hasta que Cristo murió. Después de Cristo murió ya no hay sacrificio, ya el templo no sirve, los sacrificios no sirven nada. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Pero todos ellos, desde que Cristo estuvo en la tierra, hasta antes de morir, hasta Adán, ellos serán resucitados. Los que creyeron y obedecieron y confiaron en Dios resucitarán. Cuarta resurrección. Primera la de Cristo, segunda la de los creyentes en Cristo, tercera los que murieron en la tribulación resucitaron para el milenio, y cuarto los santos del Antiguo Testamento también resucitarán para vivir en el milenio con Cristo. Ahí va a resucitar David, Noé, Adán, y lo vamos a conocer a Adán, y le vamos a decir, ¿por qué metiste la pata, hombre? A Eva, ¿y por qué le diste tú? Todas las Evas se van a acercar a Eva. Todas las Evas se van a acercar a la Eva. Y todos los hombres vamos a acercar a Adán. Oye, ¿por qué te dejaste, hombre, pisar, hombre, hermano? ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? Eso va a pasar. No, ustedes se ríen, pero así va a ser. Así va a ser. O usted no le va a decir nada. O usted no le va a decir nada a Eva. Sí, le va a decir, mira, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido, enfermedades, tribulaciones, problemas de toda clase, etc. Por el pecado. ¿Cuál es la última resurrección? Volvamos a Apocalipsis, capítulo 20 nuevamente, Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 25 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí está haciendo una división la palabra. O sea, hay una resurrección cuando empieza el milenio. ¿La resurrección de quiénes? De los que murieron en la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Aquí le llaman a eso la primera resurrección. La primera resurrección, porque Cristo ha venido a tierra, en tierra, y por eso le llama primera resurrección. Y esta resurrección es para vida eterna. Pero miren lo que dice, y esto es hasta que se cumplen los 1000 años. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección.
la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Otra vez se vuelve a decir que los creyentes, los hijos de Dios, gobernaremos por los 1000 años que Cristo estará sobre la tierra. Pero miren el capítulo 20 mismo, el versículo 11. Y vi un gran trono, cuando termina el milenio, los 1000 años del gobierno de Cristo. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, y de cuya presencia huyeron los cielos, la tierra y los cielos, y no se halló lugar para ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los que quedaron y no resucitaron anteriormente. Y también vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie, o sea, han resucitado de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en estos libros, según sus obras, fueron juzgados. Y el mar, ahí dice, yo hice mis cenizas y las tiré al mar, ¿no? El mar entregó las cenizas, dice aquí, de los que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, se resucitaron para ser juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, es decir, todos los que fueron juzgados fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera es la física, la segunda es la que viene después del gran juicio del trono blanco y en los cuales las personas fueron juzgadas después de resucitar. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, la condenación eterna es lo que le espera a los que resuciten en la quinta resurrección. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto para nosotros? Si Cristo resucitó, todo lo que hemos leído se va a cumplir. Como Él ha resucitado, todo lo que hemos leído en la Biblia se va a cumplir. Ahora, si tú ya has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, tú estarás dentro de la segunda resurrección. No en la tercera ni en la cuarta, sino en la segunda. Ahí debes estar, en esa resurrección. Pero ¿qué pasa con los que parten de esta vida sin hallarse inscrito en el libro de la vida? Van a resucitar también. Después del milenio, el Señor va a resucitar desde Adán hasta el tiempo del milenio, va a hacer resucitar a todas las personas para ser juzgados y para ser condenadas al lago de fuego y azufre. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que tenemos que hablarle a la gente del Señor. Porque si Cristo resucitó y nosotros resucitaremos, también los que no creyeron en Cristo resucitarán. Y ahí está mucha gente que nosotros amamos, por las cuales Cristo también murió. Y por eso tenemos que hablar de Cristo, hermano. Por eso es que para nosotros no hay feriados, no hay esfuerzo que no dejemos de hacer. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, nunca, cualquiera que hagamos, cualquier esfuerzo que hagamos, ofrendar, diezmar, abrir empresas para hacer la obra, todo eso es para que la gente se convierta al Señor y no venga el juicio del gran trono blanco. Si tú te consagras al Señor, vas a ser un instrumento para que otros sean salvos, para que no vengan a este trono donde sean juzgados y echados eternamente. Todo lo que hagamos, cualquier esfuerzo, será para evitar que las personas vayan al lago eterno, que fue preparado, no para el hombre. La Biblia dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado, no para el ser humano. Pero el ser humano va a ir allí si es que él no se arrepiente y si es que no pone su fe en el Señor Jesucristo.
Por eso es que vale la pena cualquier cosa que hagamos. Quizás ayunemos un día por nuestra familia, para que conozcan al Señor. Y hágalo, hermano, porque si usted no lo hace, ellos van a ir a este lugar. Prepárese en las cosas de Dios para que Dios pueda utilizarlo más. Porque cuanto menos sepamos, menos tendremos en nuestro corazón para que el Espíritu lo pueda usar, porque el Espíritu va a usar lo que está en nuestro ser, en nuestro corazón. Él va a querer usar nuestra vida. Por eso nos consagramos a Dios. Esa es la aplicación. Nos consagramos a Dios porque queremos que la gente se salve. Nos consagramos a Dios porque queremos que otros también se consagren al Señor. Buscamos al Señor para que otros también le busquen y en la búsqueda podamos salvar las almas. Hacemos una campaña, les pedimos una ofrenda para traer un grupo de hermanos. Son 28 hermanos que van a estar esta noche aquí. Todos cantando al Señor, ejemplificando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Toda esa ofrenda que damos para traer a estos hermanos, y esos hermanos que se han preparado, han ensayado para presentar la obra, es por esa razón, para que la gente se salve. Y si recibimos un desprecio, porque no hay una respuesta, igual es para que ellos se salven. ¿Qué me importa que me desprecien si en algún momento esa persona el Señor la va a tocar? Como a Pablo, que perseguía a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, pero finalmente Pablo se convirtió al Señor. Así que usted haga la obra simplemente, ofrende, hable del Señor, prepárese para que el Señor lo pueda usar. Por eso nos reunimos, por eso estamos aquí. Y seamos fieles, porque el participar nos ayuda a los demás. Imagínense que yo hubiera estado solo con 4 hermanos aquí. ¿Cómo estaría? ¿Bien motivado o bien desanimado? Bien desanimado, porque soy un ser humano como ustedes. Entonces, al ustedes venir, ustedes me animan, me alientan. No vaya a ser que sea como Demas, ¿no? Que ya me vaya al mundo y lo diga, ya pues ustedes no quieren venir, ya me voy también, pues yo. Pero la Biblia dice que Demas era alguien que acompañaba a Pablo en todos sus viajes misioneros. Y un día Pablo dijo, y Demas me ha abandonado siguiendo a este mundo. No sé que lo abandonó, se fue al mundo. Y era un ministro de Dios, recomendado por Pablo en sus cartas. ¿Me entienden? No diga, hoy no voy porque los hermanos iban a ir, yo nomás no voy a ir. No, así piensan todos y al final llegamos pocos al culto. Porque a veces pensamos así, no, yo no mando. Oye, no, pero el diablo también a otro también le dijo, hoy no vas y este tampoco no vas. Y al final llegamos pocos. ¿Me entienden? El diablo sabe trabajar muy bien. Y para las cosas de Dios, no olviden que tenemos que actuar en base a nuestra fe en Dios. Mis hermanos, a veces yo he estado predicando aquí sin dormir, sin haber dormido. O sea, de largo, 24 horas el día anterior más el día nuevo. Si yo solamente dependiera de lo natural, no lo haría. No lo haría. A veces he predicado el mismo día que estaba operado. Mi esposa sabe, un día me operaron y el mismo día en la noche yo estaba enseñando porque tenía una clase. Y dije, Señor, no voy a dejar que esta operación me impida que yo enseñe tu palabra esta noche que me toca enseñar tu palabra. ¿Por qué? Porque no dependo de mi vida natural. Si dependiera de mi vida, hoy tengo flojera, ya no voy a la iglesia. Hoy tengo flojera, no voy a la GCM. Hoy tengo flojera, no oro. Pues. O sea, si usted se va a llevar de la vida natural, el diablo lo va a llevar con todo. Se lo va a llevar con todo. A donde él quiera, se lo va a llevar. Usted dice, Señor, yo hoy no puedo. No tengo fuerzas. Mi mente está cansada. Mis fuerzas están debilitadas. Pero me esforzaré en ti. Confiaré en ti. Me levantaré en ti. En tu nombre me levantaré e iré. ¿Me entiende, hermano? Si usted no lo hace así,
entonces vivirá en la vida natural.